Quiero comentar que tengan un muy buen día todos. Muchas gracias que se hayan conectado. Bienvenidos a esta segunda plática del ciclo Diálogos por México, desde casa, obviamente. Antes de presentar a nuestro invitado, por el cual ya estuvimos platicando, ya sabemos que es Enrique, quiero hacer una pausa, y no de 2 minutos, sino una pausa un poquito de 1 hora para poder tener esta sesión y platicarles la dinámica de la reunión como lo platicamos hace rato. Empezamos ahorita, Carlos nos va a dirigir ahorita unas palabras y le damos la palabra a Enrique para que él sea el que lleve su exposición, y al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas en el cual a través de la mecánica aquí del chat o del WhatsApp, si quieren hacer una pregunta, yo voy aquí dando la palabra para que puedan ustedes participar. Los micrófonos se silencian, como lo vieron, para que simplemente no se vaya a viciar el sonido. Comento que ha sido tal la demanda de gente que hemos tenido. La plataforma no da para más, por eso no lo pudimos abrir a más personas, pero estamos ya, Enrique muy amablemente nos hizo ver la posibilidad de hacerlo a través de otra plataforma para que los que no pudieron entrar el día de hoy puedan hacerlo después. Bueno, para mí, todos los que están aquí hoy pues, representan cuestiones muy especiales, grandes amigos de toda la vida, y son todos muy importantes. Nos une un cariño y la pasión por México a todos. Y si me lo permite, nada más, porque está por aquí Laura, mi mujer, nada más para saludarla, ¿no? Está por aquí, también se conectó. Y curiosamente hay 6 jefes míos ahorita en la plática, entonces quería nada más darles la bienvenida. Está mi papá como mi jefe, está Paula Hernández, está Julio Di Vela, está José Luis Romero, está Ebel Pérez Magaña, Luis Carlos Ugalde, Sergio Valadez, Julio Di Vela, obviamente ya lo dije, y dejé hasta el final al anfitrión, que es Enrique de la Madrid, que también fue mi jefe, y le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. Enrique, pues yo y los que te conocemos, te admiramos, te apreciamos, te estimamos. Muchas gracias por estar aquí. Sabemos que Enrique estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México la carrera de Derecho, que estudió un posgrado en Harvard, en Estados Unidos, y que ha sido titular de la Financiera Rural, titular del Bancomex, y además secretario de Turismo, gran funcionario público, gran servidor, gran persona y sobre todo gran amigo. Entonces, Enrique, si me permites que Carlos dé unas palabras y empezamos con tu plática. Muchas gracias, estimado Enrique, como siempre, un gran gusto tener la oportunidad de escucharte y verte. Un gran honor poder inaugurar con tu plática y análisis las jornadas de diálogos por México desde casa. Hoy estamos arrancando contigo y creo que es un hitazo, mi estimado Enrique. Saludos a todas y todos los que se conectaron y nos acompañan hoy. Obviamente sin ustedes pues no sería posible esto, y creo que va a ser muy bueno para todos escuchar a Enrique y ver la visión de un líder que todos lo reconocemos y lo queremos desde siempre. ¿Cuáles deben ser las medidas económicas y sociales para hacer frente al coronavirus? Es el tema de hoy. Y bueno, cámaras y micrófonos contigo, Enrique. Muchas gracias, muy amable, y somos todos oídos. Gracias a ustedes. Gracias, Carlos. Gracias, Jaime, por la convocatoria, por la organización y por este espacio. Y qué bueno que coincidió con la publicación de un artículo que escribí esta semana en la revista Nexos, donde justamente el título del libro es algo así como Deuda, el menor de los males. Que por cierto, Jaime, por ahí yo ya te mandé la presentación por WhatsApp, igual y... Te agradezco. La voy a mandar con Miguel ahorita en este momento. Igual y Miguel nos ayuda, y yo ya me sigo con esa, o sea, con esa Perfecto. Yo más o menos es el ritmo que llevaría, ¿no? Perfecto. Deja ponerme aquí el tiempo para que, como habíamos dicho, le diéramos tiempo para poder tener también una conversación. A ver, el argumento es el siguiente. Estamos pasando realmente por una crisis sanitaria extraordinaria. Realmente quizá va a ser el reto más grande que hemos vivido en los últimos 100 años. Y para esto se necesita una acción decidida del gobierno. Y en este caso, pues es increíble que cuando estamos en esta situación tan crítica, el gobierno toma, digamos, como lecciones del pasado, pero las extrapola. Yo creo que el gobierno, el presidente tiene razón cuando dice en un principio que no es buena idea utilizar la deuda de manera incorrecta, pues porque en el pasado hemos tenido crisis económicas y todo esto. Pero yo creo que seguramente está pensando en la época de los 70s. En la época de los 70, más para recordar, veníamos del desarrollo estabilizador, veníamos de crecer 6.8% anual cada año, algo así como el 3.5 per cápita de crecimiento anual, espectacular. Y cuando ese modelo se va agotando,
es que los gobiernos que entran después, para que no se les bajara el tema de la economía y también temas políticos, veníamos del 68 y muchos temas así, es que deciden utilizar el gasto público como si fuera un detonador de la economía. Y entonces, bueno, pues la historia ya sabemos, es el crecimiento desmedido del gasto corriente, la aparición de las paraestatales, grandes inversiones en el sector petrolero. Por cierto, no todo malo, ¿eh? Que luego también en este mundo maniqueo y de buenos y malos, no todo malo. Hay que recordar que de esas épocas, por ejemplo, es Cancún. Cancún viene de finales de la época de los 69, en la época del gobierno del presidente Echeverría, es que se detona Cancún, pues que yo creo que ha sido de los inventos turísticos más importantes del mundo, y ya ni para qué hablar de América Latina y de México. También la industria petrolera mexicana en gran parte viene de ahí, o sea, vienen los yacimientos petroleros, se descubren Cantarell y muchos otros, se le mete dinero, y hay que acordarse que en esa época, porque esto se nos olvida, existía una inundación de dinero en el mundo, y venían incluso los árabes a pedirnos, por favor, que les tomáramos el dinero. Entonces, bueno, los gobiernos de ese entonces, repito, ante el deseo de seguir creciendo, le meten al gasto público, le meten a la deuda, pero también creo que el problema no es que la deuda sea buena o mala, como casi nada es bueno o malo, sino más bien qué tanto uso haces de las cosas. Y pasó, ahí sí, el déficit público, bueno, la deuda pasó, yo me acuerdo de estas cifras, el presidente Echeverría recibió un país con algo así como 5,000 millones de dólares de deuda externa y lo dejó en 20. Y el presidente López Portillo lo tomó en 20 y lo dejó en 80. O sea, en 12 años, ahí sí pasamos de 5 a 80, ¿no? Y pasamos entonces de una deuda pública en dólares como porcentaje del PIB del 18% en 1970 al 92% en 82. Y de un déficit público que era más o menos el 6,5% del PIB, que ya era alto en el año 76, al 18% en el 82. Entonces, la deuda no es buena o mala, lo que importa es qué haces con ella, y sobre todo si lo hiciste y si las inversiones pues eran finalmente quizá en los mejores términos posibles. Repito, no todo malo, ¿eh? De esa época es Cancún, de esa época son muchos desarrollos y de esa época también es una gran parte de la industria petrolera. Pero cuando caen los precios del petróleo y cuando suben las tasas de interés, pues el país quiebra. Quiero pensar que a eso es a lo que el presidente López Obrador se refiere con que no hay que endeudarse en exceso. Ahora, esta crisis es diferente. Esta crisis primero no la produjimos en México, no es una crisis de exceso de gasto. Esta crisis vino de fuera y vino en forma de virus. Y el tema es que para poderla enfrentar, en tanto no conozcamos medicinas y no tengamos vacunas, pues la única alternativa que tenemos en el corto plazo es guardarnos en casa. Entonces, para salvar la salud de las personas, tenemos que afectar la salud de las personas en materia económica y la materia de la economía. Y la consecuencia de las medidas sanitarias son necesariamente una recesión. Pero dicho de otra forma también, la única manera de que la política sanitaria funcione es que nos guardemos en casa. Y no se puede guardar en casa un enorme porcentaje de la población en México que vive al día. Muchísima gente vive al día y no tiene ahorros contra los cuales irse. Entonces esas personas tienen que salir a trabajar. Y mientras nadie les dé algún apoyo económico para que no lo hagan, seguirán saliendo. Y en la medida en que salgan, ponen en riesgo su vida, ponen en riesgo la de nosotros que nos guardamos, porque al final del día, si ellos salen, se permanece la pandemia, se alarga la pandemia y se alarga además también pues, la recesión de la economía. Entonces, el gobierno tiene que apoyar el quedarse en casa con dinero. Muchísimos países, todos los días lo vamos leyendo, le están metiendo programas a la economía en muchos sentidos. Algunos, por ejemplo, apoyando la nómina de las empresas. De hecho, leí hoy en la mañana alguna propuesta de Coparmex con respecto a un salario solidario. Y hace un planteamiento que, digo, se podrá debatir y entiendo además lo complejo de algunas de estas cosas, pero dice, bueno, solidario en cuanto que tanto pagamos nosotros empresarios, tanto pagan el gobierno, pero que la gente reciba su dinero. Entonces, una serie de programas que voy a enumerar un poquito más adelante, que son necesarios para que la economía se mantenga, pero sobre todo más que la economía, la gente subsista, reduzcamos la pandemia, la controlemos, y mientras tanto, pues esperemos, si lo hacemos bien, que aparezcan medicinas,
para que por lo menos podamos empezar a salir a la calle algunos, corriendo riesgos, pero sabemos que ya no será un riesgo de vida o muerte, sino un riesgo manejable. Bueno, lo irónico del tema es que precisamente para estos programas pues se necesita recurrir a la deuda de corto plazo. Carlos Sales, que ustedes también lo conocen, una persona brillante, me compartió un documento y del cual de ahí he sacado algunas ideas y también otras pues, de cosas que va uno leyendo. Carlos estima, pero creo que incluso se quedó corto, que el gobierno pues, va a tener una caída de recaudación de cuando menos el 2 del PIB, por el solo hecho de que la economía se caiga. Entonces dice, lo primero que el gobierno tiene que reponer es su caída. Entonces el gobierno tiene que salir a endeudarse por lo que se le cae. Y él estima que bajita la mano, pues otros 3 puntos del PIB pueden salir para programas de apoyo. Entonces, cuando menos un crecimiento de 5 puntos del PIB resulta razonable. Y entonces, para poner las cosas en perspectiva, a ver, México hoy en día tiene una deuda pública como porcentaje del PIB, si lo vemos en términos brutos, no netos, creo que del 54% del PIB. Netos cuando le quitas las reservas, brutos sin quitárselas. Bueno, México tiene un endeudamiento bruto del 54% del PIB. Bueno, Italia tiene 133, Estados Unidos 100, España 96, Argentina 93 y pues claro, de Japón ni hablamos porque ha de andar por arriba del 200. Entonces México tiene espacio, o sea, México tiene espacio para endeudarse, es una. Dos, las características de la deuda de México con respecto a los 70s y 80s son muy diferentes. Si no me falla la memoria, hasta hace poco también ya se han venido colocando bonos a 100 años. O sea que los plazos de amortización de la deuda también son de mucho más largo plazo. Entonces, no hay argumento de que no hay espacio para endeudarse. Sigue siendo válida la idea de que no te endeudas para artificialmente hacer que crezca la economía. Esto no es para eso. Esto es para hacer frente a la emergencia y que no se te deshaga, no se te mueran las personas, pero también no se te deshaga la economía. Ahora, ¿para qué se utilizaría el dinero? Lo primero, pues para meterle lana a los hospitales. O sea, yo he estado dándole seguimiento a un estudio, el TEC Salud, del Tecnológico Monterrey. El TEC tiene hospitales y han hecho un estudio bastante profundo con respecto a los temas de Nuevo León. Pero también recientemente hizo una muy buena presentación Miquel Arriola, que también está apoyando, y te pueden evidenciar pues el problemón que traemos en México con respecto a número de camas por cada 100,000, número de médicos por cada 100,000, número de unidades de cuidados intensivos por cada 100,000. En todos estamos del cocol, en todos, ¿sí? Y entonces tienes ahora, y qué bueno, a muchas personas del sector privado también volcados en coordinación con gobiernos estatales en tratar de hacer frente a mejorar la capacidad hospitalaria del país. Pero estamos mal. Y ya vivimos, porque lo sabemos, porque así le pasó a Italia y así le pasó a España, que esta pandemia, si crece de manera exponencial y un porcentaje de ellos, que se estima que es cuando menos el 5%, tienen que acabar en unidades de cuidados intensivos, y tu capacidad está limitada, pues cualquiera que llegue al hospital arriba de esa capacidad, pues corre un peligro de vida enorme. Entonces, ¿qué se trata ahorita? De aumentar lo más posible la capacidad hospitalaria en el corto plazo. Y para eso necesitas lana, le está entrando el sector privado, pero es una obligación del gobierno entrar. La otra, por ejemplo, están algunas cifras que mienten y desmienten, pero donde dicen que un número bien importante, leí una cifra que quizá el 10% de los contaminados son médicos del IMSS. Entonces, pues obviamente son los primeros que están en riesgo y en peligro, pues no tienen las mascarillas, y no tienen las batas, y no tienen las botas, un montón de equipo que se necesita para hacer frente. Y después necesitas apoyar a la planta productiva. Yo ya uso esa palabra que es más setentera, porque si usas la palabra empresas, seguramente somos neoliberales. Entonces vamos a usar una de los 70s, la planta productiva y el empleo, ¿no? Así se le decía. Entonces, ¿por qué es importante? Porque tienes que apoyar a las empresas para que ellos a su vez apoyen a sus empleados. Pues es mucho más fácil llegar y decirle a una empresa, yo comparto contigo parte de tu gasto de nómina, pero no los corras, a primero los corren y luego los busco. Eso es mucho más difícil. Y en México recordemos que de la población económicamente activa, que andará por ahí de 50 y tantos millones de personas, solamente 20 millones están en el IMSS, solamente 20. Pero bueno, empiezas por esos 20.
Entonces, a esos 20 lo que tienes que evitar es que vayan a dar a la calle. Y ahí también tienes que trabajar en temas, yo ya no uso la palabra, pero debería de ser suspensiones de pagos de impuestos, pero si no son prórrogas temporales. Hay que dejar de hacer los pagos al IMSS, al Infonavit, a la cuenta de ahorro para el retiro, porque lo que necesitan las empresas es liquidez, pues para poderle pagar a sus empleados. Pero también necesitan liquidez porque muchas tienen que seguir pagando la luz, el agua. Resulta que los impuestos del año pasado, nomás que con los flujos del presente, como si todo estuviera guardado, y también tienes que hacer frentes a temas de rentas y otras cosas. Como las personas también. Las personas no nada más comemos. Muchas personas pues también está la renta de la casa, el pago de la luz. En muchos lugares del país donde ya empieza el calor, pues el pago de la luz es muy importante, el pago del agua. Entonces tienes que apoyar a las empresas para que apoyen a los empleados y tienes que apoyar a ese 57% de mexicanos de la economía informal, en donde tienes que revisar si tus programas de apoyo no son los adecuados. Aquí uso palabras de Santiago Levy. A ver, qué bueno que haya un programa de apoyo a la gente de la tercera edad. Pero si ese de la tercera edad ya estaba jubilado, pues si le das 3 veces más su dinero, no resuelves el problema de los que se están ahora perdiendo el empleo. Le estás dando más dinero al que ya tenías un programa y que bueno, pero no resuelve el problema de los nuevos. Si aplicas más recursos a las becas Benito Juárez, anteriormente progresa o prospera, ¿no, Jaime? Prospera, el cual entonces, Prospera. prospera. Pues tampoco resuelves el problema de los nuevos mexicanos que están perdiendo el empleo, porque entre otras cosas, a esos que tienen las becas, pues no tenían empleo. Entonces, pensar que derramar más dinero a través de los programas sociales que hoy está enfocado el gobierno ayuda a la crisis, pues es no entender la dinámica de la nueva crisis. Entonces, y se necesitan, algunos, el mismo Santiago lo puso, pues hay que volver a ver qué pasó con estos padrones que atendían ya a 6 millones de mexicanos. Entonces, ahora, todo eso va a costar. Yo ya les decía que se estima por algunos que va a caer, los ingresos públicos caerán 1.7 del PIB, hay que ir por ellos. Y estos nuevos programas que Carlos Sales comentaba, y pues es un decir, pero pueden costar algo así como el 3 del PIB. Bueno, no menos del 5 del PIB de deuda de corto plazo es lo que el gobierno tiene que adquirir. Parte de esa se financia en los mercados internos, los mercados de los mexicanos que tenemos ahorros y que le puedes prestar al gobierno. Parte de esa con el remanente del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, que por cierto ya se gastó la mitad del año pasado cuando ni siquiera había coronavirus. Y la otra, pues tienes que acudir a los mercados internacionales, pero sobre todo a los multilaterales, Fondo Monetario Internacional, pues para que te apoyen también en estas condiciones. Y la cuarta que no puse, pero que es muy obvia, pues tienes que posponer algunas inversiones de infraestructura que para este gobierno son muy importantes, pero antes de eso está la vida de los mexicanos. Entonces, tan solo en 2 obras, si no me fallan los datos, que es la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, tan solo ahí en este año entiendo que se tienen presupuestados 72 mil millones de pesos. 72 mil millones de pesos te alcanzaría para apoyar este año a 8 millones de familias con 1,000 pesos mensuales durante 3 meses. Entonces creo que hay un mejor uso del presupuesto actual que el que es seguir insistiendo en el tema. Entonces, primera reflexión con respecto a este asunto, sí necesitamos, el gobierno necesita entrar a apoyar la economía, porque si no lo hace, su estrategia de salud fracasa. Si no lo hace, se pone en riesgo el bienestar de millones de mexicanos. Y si no ayuda a las empresas, cuando salgamos de esta crisis, pues no hay empresas donde contratarse. Yo también le trato de dar seguimiento al tema en los Estados Unidos. Ya no sé si son 16 o 20 millones de norteamericanos que están pidiendo ya apoyo del seguro de desempleo allá. En México hay que recordar que en tan solo 3 semanas perdimos 300,000 empleos, 340 y tantos mil, que son todos los que generamos el año pasado. Entonces, esta crisis es de lo más severa, de lo más importante. Ahora, ese es el gobierno. Quiero hacer más una mención adicional. Yo desde hace tiempo había hecho esta reflexión y esperaría darle ya más formato y también de eso se puede platicar, pero nomás cierro con eso. A ver, el crecimiento económico en los últimos años en el mundo fue espectacular. Más de 400 millones de chinos o 500 salieron de la pobreza extrema y así en otros países como quizá la India y también países como los nuestros.
y sin embargo, no por eso hay que dejar de reconocer que mucha gente se fue quedando atrás. El crecimiento económico no fue suficiente para sacar de la pobreza a 50 millones de mexicanos, y por eso yo pienso, y para como ven las cosas hacia adelante, pues todavía menos. Entonces yo pienso que ya no se debe dejar solamente a la macroeconomía que atienda el tema de la gente más pobre, sino que si son 50 millones de pobres y 120 y tantos mexicanos somos los que vivimos, quiere decir que la mayoría no somos pobres. Quiere decir que la mayoría podemos adoptar un mexicano. ¿Y qué quiere decir eso? Pues no es adoptarlo en el sentido literal, ¿verdad? De que te lo llevas a tu casa, pero sí es adoptarlo en el sentido de que dices, a ver, ese muchacho de 13 años que no tiene recursos para acabar la secundaria, yo lo voy a adoptar y voy a hacer que la termine. Y voy a hacer que termine la prepa y que termine la universidad. Y voy a hacer una especie de mentoring. Y me voy a hacer corresponsable de él, porque en algún discurso el presidente Obama decía que en el mundo hay un déficit de empatía. Y sí traemos un déficit de empatía, de solidaridad, de sensibilidad. Y yo ya andaba en estas reflexiones de lanzar este concepto de adopto un mexicano, pues cuando ocurre esto. Entonces, el mejor momento para adoptar un mexicano de entrada es hoy. Es adoptar hoy una familia y es apoyar los programas que ya existen. Yo me he estado involucrando en Monterrey para también apoyar con un grupo de empresarios este tipo de medidas. Y pues ahí me encontré a uno de los quizá mejores bancos de alimentos que hay en el país, de los 53 que hay. Y estos cuates ya atienden hoy a 15,500 familias, 15,500 familias, y tienen cuando menos la posibilidad de alcanzar unas 40,000. Y si no lo han podido hacer es porque ha faltado de dinero y solidaridad de los mexicanos, en ese caso en Nuevo León. Pero así ha de estar el país completo. Entonces yo lo que sugeriría, porque no todo es el gobierno, pero sí me quiero enfocar hoy en la parte del gobierno, es que los mexicanos y la sociedad también nos tenemos que asumir corresponsables y mostrar que sí somos empáticos con la gente que más lo necesita. Y en ese sentido se abre una oportunidad, porque muchos no estamos contentos con el país que estamos viendo y hacia dónde puede ir. Pero nadie nos va a escuchar si antes no generamos empatía. Creo que se abre una oportunidad de primero generar empatía y después ya podemos hablar del país al que aspiramos y al que queremos. La empatía es la llave para abrir la puerta de la conversación entre los mexicanos y sobre todo con aquellos mexicanos que están más vulnerables y que son los que quizá muchos optaron por una salida falsa, en donde se ilusionaron, porque digan, bueno, pues quizá esta es la salida. Creo que hay que enseñarles que hay otras salidas y en ese sentido esta crisis creo que es una gran oportunidad. Por ahí han dicho algunos que nunca dejes la oportunidad de aprovechar una buena crisis. Yo creo que tenemos una gran oportunidad para de aquí salir con un México mejor. Ahí la dejo, Jaime, yo creo que con eso es la presentación y con mucho interés de platicar. Perfecto. Fíjate que finalmente sí pudimos poner la presentación. Fue avanzando, nada más que fuimos avanzando poco a poco. Todavía la puedes ver ahí en la pantalla. Sí, ya me metí. Estamos ahí, pero lo que quisiera yo es, Enrique nos propone una serie de preguntas y respuestas. Estoy viendo ya por aquí que ya hay 3 personas que están aquí levantando la mano. Una por WhatsApp. Stephanie Enaro. Stephanie, ¿tienes tú alguna pregunta por ahí? Miguel, ¿le puedes habilitar el teléfono, el micrófono, por favor? Stephanie Enaro. ¿Ya me oyen bien? Perfecto. Yo tengo una pregunta con respecto a toda esta crisis económica que la vamos a entrar. Antes de que se desatara la crisis del coronavirus, veíamos que había protestas sociales en Ecuador, en Colombia, incluso en Chile, porque la economía no le estaba llegando a las familias. ¿Crees que en este caso esta crisis del coronavirus pueda detonar esas protestas aquí en México? Sí, a ver, sí podría, sin duda podría, y quizá haya mucho más graves que lo que ocurrieron allá. La verdad es que en parte no ocurrieron aquí porque los que hacían las protestas, pues hoy en parte son los que gobiernan, ¿no? O sea, en realidad hubiera ocurrido si hubiera sido otro el escenario. Pero a ver, el punto es esto que comencé yo diciendo. Han sido años de extraordinario beneficio y crecimiento económico para muchos, pero hay muchísimos que se han venido quedando atrás. Y algunos, aunque en términos absolutos hubieran mejorado, las diferencias se han hecho exponenciales. Y esto es algo que la sociedad ya no aguantaba. Y por eso empezaron las protestas, por eso muchos gobiernos también de tendencia más populista han llegado al poder. Y estábamos en ese reclamo cuando nos llega esta bomba.
esta bomba que mal atendida o incluso bien atendida, lo que va a generar todavía es una mucho mayor polarización y diferencia entre los grupos, porque imagínate que la persona que vivía al día, pues ahora se queda incluso sin ingresos. Entonces todavía se va a empobrecer más. Entonces, para ser directo, claro que existe ese riesgo y además el riesgo de que entonces sí se genera una violencia generalizada. Si la gente no ve de parte del gobierno y no ve de nosotros, de parte de la sociedad, que tienen una opción y una alternativa, son horas o son días los que nos faltan para empezar a ver problemas de esa naturaleza. Por eso sí tenemos todos una enorme responsabilidad. Yo, por un lado, creo que seguirle reclamando al gobierno ciertas acciones, pero la otra, la verdad, es ya tomar cada uno de nosotros también carta en el asunto, porque el riesgo es ese. Y el riesgo ya no estaba en esta presentación, pero sí en otra, usando alguna frase del pasado, el riesgo es que se nos deshaga el país entre las manos. Y cuando estábamos a punto de ser mejores, resulta que acabamos peores. O sea, estamos en esa coyuntura, pero otra vez, una gran oportunidad para hacer las cosas bien y que aprovechemos esta crisis no para volver donde estábamos, para salir con una visión mucho mejor, más solidaria, más incluyente, de más corresponsabilidad. Muchas gracias, Estefan, muchas gracias, Enrique. Tenemos a Javier Cacho. Javier. Sí, muchas gracias. Pues antes que nada, agradezco el tiempo que nos das a todos los empresarios y amigos aquí presentes en tiempos de incertidumbre a nivel nacional y mundial, dado que es imprescindible un plan emergente para contrarrestar los efectos económicos y sociales de esta pandemia, utilizando un poco tus términos de los 70s para fortalecer la planta productiva y el empleo en nuestro país. La pregunta en concreto es si realmente crees que en el actual gobierno federal existen los actores necesarios para llevar a cabo un plan de políticas públicas integral, completo, como tú lo propones. De hecho, te felicito. Y el cuál sería el camino dado la negativa del endeudamiento que ha planteado nuestro presidente. O sea, la pregunta es el cómo sí, sabemos lo que se tiene que hacer, lo cual coincido con lo que tú platicas, pero aquí es, dada la negativa y dado realmente el planteamiento que está dando, ¿cuál es el cómo sí y cómo debemos de participar el sector empresarial inmediatamente? Lo has dicho, no, pero es un ya. ¿Cómo nos juntamos? ¿Qué hacemos? Sí, cómo no. A ver, primero, yo he pensado y así actúo y así lo hago, que hay que decir lo que pensamos y también advertir las consecuencias de lo que vemos venir. Esa yo creo que es un primer acto de responsabilidad. No es solamente una crítica, es un acto de responsabilidad, porque yo pienso que los mexicanos no son sabios, pero sí tienen el suficiente talento para saber y en el tiempo reconocer cuáles de los argumentos tienen sentido común. Entonces, a mí sí me importa mucho no solamente hablarle al poder, sino yo creo que tenemos que hablarle a la gente. Eso es algo que a veces yo he criticado un poco de las cúpulas empresariales, que están demasiado enfocados algunos en hablarle al poder y no le hablan a la gente. A la gente hay que explicarle consecuencias de acciones. Entonces, esto también es muy relevante que la gente sepa que el coronavirus no lo inventamos, pero es muy importante que sepa que sí hay formas de enfrentarlo y que si no se enfrenta de manera adecuada, va a haber consecuencias muy graves. Ese es uno. Ahora, habiendo dicho eso, y la pregunta es si el gobierno está en posibilidad, la verdad creo que no. Me preocupo y creo que no. El propio presidente es un poco demasiado reacio en estas cosas y esto es como entrar a una sala de urgencia. Si te estás desangrando y tarda el doctor 2 horas en darse cuenta que te estás desangrando, pues cuando llegue todo el equipo de emergencias, igual ya no hay paciente. Por eso yo también creo que esta es la época de los estados y es la época de la acción local, ¿sí? Es la época donde todos tenemos que tratar de actuar en nuestra localidad. Y ahí es donde es más probable, no digo que seguro, que podamos encontrar ciertos arreglos. En los estados, los propios empresarios pesan más, las universidades pesamos más, la sociedad civil también. Yo creo que es un tiempo de generar este tipo de respuestas en los estados. Lo que pasa es que hoy me concentré mucho en las que son de nivel federal, pues porque es el que tiene el recurso. Pero también ya está el debate, alguien ya lo ha propuesto. A ver, los estados creo que hoy deben algo así como el 3 del PIB. ¿Cuál sería el problema que los estados pudieran incluso duplicar su nivel de endeudamiento y lo suban al 6? Nada. Entonces, si los estados pueden generar mecanismos más directos para ayudar a su gente
y para eso también necesitan financiamiento, pues ahí sí que el gobierno federal lo único que necesita es abrir esa llavecita. Ahora, si eso no ocurriera, pues lo que va a pasar es lo que ya empezó a ocurrir en algunos estados que dicen, oigan, pues qué tal si vamos revisando incluso el pacto federal. Pero para no dramatizar más el tema, yo creo que es insistir en lo federal, pero actuar en lo local. En lo local es donde tenemos que actuar, ahí es donde nos tenemos que organizar. Y ya en lo individual, como persona, yo de lo que he estado explorando estos días, escojamos a la mejor organización con la que cada quien se sienta afín, hacia donde quiera uno apoyar, y ahí hagamos este concepto de adopta un mexicano. Ahorita es en la emergencia y después ya es en la normalidad, porque no vamos a tener normalidad, hay que descubrir la nueva normalidad, pero enfoquémonos en lo local y montémonos en organizaciones ya existentes. Tampoco es el momento de inventar cosas nuevas los que no hemos estado metidos en eso. Pero hay tantas organizaciones que llevan años apoyando a gente en problemas de alimentación, a mujeres en violencia, a niños de la calle, a niños desamparados. Hay tantas organizaciones que todas están volcándose en este tema que yo creo que ahorita hay que adoptar una organización, que cada uno con la que se siente identificado. Perfecto, gracias Enrique. Tendríamos después Edgar Rodríguez, está aquí pidiendo la palabra, Edgar. ¿Me escuchan? Ya. Bueno, primero, gracias Carlos, Jaime, Enrique, por hacer este ejercicio, desde como yo lo veo, un ejercicio de conectar. Estamos aquí presentes personas que no necesariamente nos conocemos y el hecho de convocar este tipo de cosas y poner temas en la mesa me parece que es algo que debería de suceder con más frecuencia y con más seriedad. Enrique, quisiera yo aprovechar la visión de campo que tienes y la experiencia que tienes para construir una agenda sobre los temas que no están en la mesa. Llevo yo analizando esto y cerca del 97% de las notas que registro y los comentarios que registro son lo mismo. Las críticas y que solamente se están reforzando los argumentos principales con números que van saliendo. Y me parece que es una pérdida de tiempo valioso. Reforzamos los mismos argumentos, ya sabemos lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Y como decía yo por ahí, a veces nos estamos hablando al ombligo. Pero me parece que hay temas que no están en la mesa y que en esta reflexión que tú llamas de la empatía tienen que estar para que se comience a debatir esto, sobre todo de cara al México que queremos. Distingo yo, por ejemplo, temas como empezar a discutir que el chantaje social existe y se profesionaliza, ¿no? Hablando en favor de la empresa. Y para poner a la empresa, como tú dices, la corrupción empresarial existe. La democracia de cuates ha beneficiado a las empresas y esta cercanía del Consejo Coordinador Empresarial se explica por ahí también. ¿Qué otros temas, Enrique, tú ves que no se están discutiendo, que no están en la mesa para construir esta agenda que nos puede convocar a no solamente a la discusión, sino a la acción, que tú consideras que se tendrían que estar reflexionando ya? Sí, como no, Edgar. A ver, sí pienso que, bueno, son muchos, ¿no? Son muchos temas. Yo a veces diría yo diría que a veces con 3 que nos quedáramos, pero claro, se va a ir complicando, sería suficiente. Una en condiciones de normalidad, ¿eh? Y ahorita regreso a que no estamos en condiciones de normalidad. Una, yo diría, pues, realmente pensar cuál es la educación que necesitamos tener los mexicanos para poder ser competitivos en el futuro. Yo tengo un programa de televisión que se llama Ahora, Futuro, México y el Mundo, y yo ahí he ido aprendiendo mucho sobre este mundo digital y la economía del conocimiento, y veo de manera con mucha preocupación, pero también con mucho optimismo, cómo en el mundo, a partir del mundo digital, podríamos, si nos subimos, podemos ser muy competitivos y cubrir muchos de nuestros rezagos. Pero también este mundo digital nos presenta el reto de que al que no se suba se queda para atrás para siempre. Pero entonces uno sería educación. 2, salud, y para prueba este botón, ¿no? O sea, tendríamos que tener un sistema de salud universal para todos los mexicanos, por el solo hecho de ser mexicanos, independientemente si estás en el IMSS, en el ISSSTE, lo que sea, y no lo tenemos. Y sabemos que la educación, y cuando quiebra cuando una familia se enferma o alguien se enferma en la familia, pues es como la quiebras. Y la otra, pues el Estado de Derecho, porque en México eso del derecho, pues no nos gusta mucho y como que tenemos una forma de Estado de Derecho sui generis, el nuestro. Yo digo que si la gente tuviera acceso a educación de calidad y estuviera sana y tuviéramos reglas del juego claras, ¿sí? Pues lo demás entonces sí ya es mérito. Entonces sí ya le puedes decir a la gente que compita.
Pero luego meternos en este discurso de la meritocracia, cuando hay gente con una educación muy por atrás, o hay gente sin salud, pues la verdad es que es hasta injusto decir, oye, pues compite, nomás que uno está cojo y el otro tiene 3 piernas. Entonces, esos son los temas, yo creo que hacia adelante, y ya después ya hay que volver a los temas, yo creo que de dinero, porque todo esto implica dinero, y creo que también es el momento, yo estoy ahora en el TEC de Monterrey, no quiero combinar la agenda, pero estoy metido en el tema de ciudades, y la verdad es que es interesantísimo, porque lo que yo venía sabiendo de ciudades que aprendí el año pasado, pues ahora se cuenta que mejor lo borro, porque quién sabe cómo van a ser las ciudades del futuro y tal. Pero habiendo dicho eso, yo sí creo que ahorita debemos de estar en modo de emergencia, que debemos de poner un poco en pausa los temas, digamos, del futuro inmediato, y sí creo que ahorita tenemos todos que atender la emergencia, porque no hay futuro si no sacamos este presente adelante. Y estamos realmente en el riesgo, ya estábamos, pero ahora con esto, de involucionar, de generar unas divisiones todavía más grandes, de generar toda una pobreza mucho mayor, ¿no? O sea, oye, olvídate que ya era el 43 del PIB, cuando de repente de un año a otro pueden aumentar 10 puntos de pobreza, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita esta es la emergencia, pero también creo que es la oportunidad de ser empáticos, de acercarnos al que más lo necesita, de escuchar, de aprender. Y entonces sí, para que no pase lo que tú dices, Edgar, que si a muchos de nosotros nos dieran la opción de diseñar el país, pues lo hacemos desde un escritorio, ¿no? Pero pues eso no tendría ninguna realidad, no tendría ninguna empatía, no vendría de lo que la gente siente y piensa. Yo creo que muchos necesitamos, ya que estudiamos algunas cosas, ya que hemos vivido otras, necesitamos más tierra, necesitamos más calle, necesitamos escuchar más a la gente más necesitada, y de ahí saldrían, creo yo, las prioridades que son más evidentes. Entonces, pero ahorita en corto plazo, la emergencia. Si estamos en una emergencia, no va a ser corta, y ahí es donde yo creo que hay que concentrarnos y quizá reducir la agenda. Yo creo que es la emergencia. La emergencia ahorita es tan elemental como hasta abasto y comer, como hasta ingresos, como el apoyo a los hospitales. Y si en eso nos uniéramos, aunque nos uniéramos gente muy diferente, híjole, ya habríamos avanzado mucho. Por eso digo que no hay que dejar de aprovechar una buena crisis, y vaya que nos llegó una para tratar de aprovecharla bien. Perfecto. Gracias, Enrique. Fernando Peña, Garavito. Querido Fer. Gracias, Jaime. Gracias, Enrique, por darnos la oportunidad de poder escucharte. He leído desde antes tu artículo, con el cual coincido totalmente. Sí quisiera nada más empezar con un comentario que hizo Jaime al inicio. Dijo, no tienes idea la demanda de gente que tiene esta reunión para poderse aquí poderse juntar y poder platicar contigo. Y esto obedece mucho a lo que está sucediendo en el país. Se ven afectados los intereses de muchos, se ven afectados sobre todo el proyecto de país, y esto es lo que hoy convoca. Estamos ahí muy ávidos de saber por dónde ayudar. Sí coincido contigo que el primer asunto que hay que tratar es la emergencia. Desde la emergencia, hacer la labor de calle, hacer la labor con la gente, el trabajar con muchos empresarios y amigos que tienen el recurso para lograrlo, y organizaciones como Lazos, que yo participo, la de 1 kilo de ayuda, ¿Cómo no? que son apoyo a mexicanos con escasez, ¿no? Creo que sí hay que hacerlo, y hay que hacerlo ya. En parte del artículo, con el cual nada más quisiera hacer una precisión, sí, el actual presidente tiene en el tema de la deuda como una carga al pueblo. Todavía no sé exactamente cuando se refiere al pueblo a qué se refiere, pero sí también quisiera plantear que fue parte de su campaña el año antepasado, ¿sí? En donde nos comunicaba o nos decía todos los días que se había aumentado la deuda, ¿no? Y se criticó mucho al gobierno de Peña Nieto, en el cual tú también participaste. Por otro lado, me da mucho gusto que nos digas que estás o se está trabajando con Miquel Arriola, y regreso al tema de la propia demanda que generó esta reunión, que hoy nos va a dar por lo menos un método, y al final de cuentas un objetivo a trabajar juntos, ¿sí?
Entonces, habla de que se pueden hacer las cosas. El proceso electoral, pues estamos en una emergencia, pero empieza en unos meses, ¿sí? Y creo que el país requiere de un equilibrio de poderes. Si no tenemos el equilibrio de poderes, puede ser muy peligroso para la democracia. Creo también que en el apoyo a lo que comentabas, en el apoyo a los mexicanos, a las industrias, a la planta productiva, como hoy le llamamos, o como hoy le llamas, y al empleo, pues sí creemos que podemos adoptar a un mexicano. Creo que es lo primero que hay que hacer. Es una tarea muy sencilla y creo que hay que lograrla. Y quisiera nada más cerrar y preguntarte si también estas reuniones, que además te vimos en muchos videos antes, planteando la política económica, etcétera, y también destacar que no todo lo que hace un gobierno es malo, también hay cosas buenas, y en todos los procesos de gobierno. Y quería nada más comentarte si ves la posibilidad de armar un grupo que pueda hacer una contrapropuesta a todo lo que está sucediendo hoy en el país. Cómo no, gracias, gracias Fer, por el comentario. A ver, con todo lo que dices yo también coincido. Al final del día, yo digo que la experiencia también en México nos ha probado que darle todo el poder a una persona es muy peligroso. Y otra cosa que nos ha probado es que es muy difícil encontrar una persona que pueda manejar el poder de manera equilibrada. Casi yo te diría que son las excepciones y la regla más bien ha sido lo contrario. Entonces yo por eso creo que en general, y eso lo hemos aprendido, yo lo he aprendido también a lo largo de los años, habiendo vivido en un sistema que era mucho más dominante y se justificaba por qué tenía que ser dominante, se inventaba las historias y decía que era sui generis. Yo hoy sí estoy convencido de que en la democracia se avanza más lento, pero también se retrocede mucho más despacio. Y nos conviene avanzar lento pero firme y no correr los riesgos en los que ahora estamos otra vez metidos. A ver, yo sí, esto lo he pensado mucho y por eso digo que esta coyuntura es importante. Hay una enorme tentación de sentarnos a definir una agenda alternativa de país y qué deberíamos de hacer hacia adelante. Y yo a veces lo que digo es que esa no es el método, porque lo vamos a acabar decidiendo a partir de nuestro conocimiento, de nuestras experiencias, de nuestras reflexiones y de nuestro bienestar. Y no va a reflejar eso nada de lo que la gente siente o piensa. A nosotros nos debería de preocupar ir a lo que piensa la mayoría de los mexicanos. Nos debería preocupar estar ahí para escucharlos, para entenderlos, para oírlos y con acciones antes que nada de empatía. Porque si nosotros fuéramos a tratar de convencerlos, me parece que es un tiempo perdido. Primero creo que hay que tener empatía, demostrar que nos preocupan, que nos interesan. Esto de adopto un mexicano es algo que yo había pensado antes de la coyuntura. O sea, el reconocer que ahí hay 50 millones de mexicanos pobres y habemos muchos que podemos seguramente resolverles la vida en esta generación. Fíjate, hoy en día las estadísticas son que le lleva a un pobre 3 generaciones salir de la pobreza. 3 generaciones salir de la pobreza. No hay tiempo. Entonces yo creo que la empatía, el interés por la vida de otros, es lo que nos va a abrir la posibilidad de buscar una buena alternativa. Esa es una. 2, los gobiernos se legitiman a partir de resultados. Este gobierno difícilmente los va a dar. Es más, los va a dar bastante malos. Eso ya está garantizado. Porque además le cayó la peor de las crisis que se podía imaginar. Sí hay justicia divina, sí hay. Criticó a todos los gobiernos anteriores sobre lo mal que hicieron las cosas y a alguien le mandó todo junto, para que nos demostrara con su talento la capacidad de enfrentar los problemas. Todo junto. Está en chino que lo pueden resolver. Entonces, lo más probable es que los resultados sean terribles. Y es ahí donde muchos, más que discutir, más que la agenda, más que polemizar, vámonos a la gente que lo necesita y ahí descubriremos cuál es el discurso, cuál es el tono y qué es lo que quieren oír. Hay que bajarse con la gente y ahorita es la gran oportunidad, porque además es lo que hay que hacer. Entonces, esa será más mi reflexión. Y entonces sí, ¿sabes qué? ¿Quién es la nueva alternativa? Los que se metieron a este rollo. Los que se metieron, los que se interesaron, los que pusieron empeño, los que se comprometieron con eso. Ahí nos vamos a encontrar muchos. Y al que no estuvo ahí, pues no lo vamos a encontrar, ¿sí?
Ahí es donde tenemos que estar actuando, yo creo que en los próximos meses. Y el proceso electoral, ese dejémoslo, eso se va a acomodar, en serio que se van a acomodar las calabazas. Nosotros debemos estar en estos programas de apoyo a la gente más necesitada, entenderlos mejor, que no se deshagan, que no aumente la gente más pobre, que no se nos salga esto de control y más violencia. Que ya nos vemos en el 21 a ver dónde andamos. Todo el mundo tiene que poner su mejor esfuerzo. Yo ya no le metería mucho a la polemizada, lo más posible esto. Y estos artículos más bien es porque insisto que también hay que evidenciar que sí hay caminos y que sí hay salidas. Sí hay cómo salir adelante. Y hay que dejarlo evidenciado. Perfecto, gracias Enrique. Tengo ahorita a Armando Peredo como siguiente. ¿Me escuchas, Armando? Los escucho. Perfecto. Muchas gracias, Enrique, Jaime, a todos por su tiempo. Creo que nos une un fin común, un objetivo particular que es salvar esta contingencia, este momento por el que estamos pasando. Por el respeto al tiempo de todos, seré muy breve en lo que quisiera comentar, Enrique. Es propiamente en el tema, y mi inquietud va en el tema del endeudamiento. Yo entiendo que Estados Unidos, que Japón tienen deudas más elevadas, pero tienen una capacidad de producción impresionante. Mi pregunta, y aquí sería, ¿tendremos la capacidad de producir y poder colocar lo que produzca el país? Siendo que, si hablamos de un endeudamiento, teniendo a un presidente actual con un perfil socialista, con una tendencia en las evaluaciones hacia la baja, la tentación de querer utilizar esos recursos con fines socialistas son muy, muy llamativos. Yo creo que se tendría que pensar en una especie de un candado para que si llega a haber algún tipo de endeudamiento, se enfoque y se dirija esencialmente al tema de salud y no vaya a quererlo canalizar a ninguno de sus objetivos prioritarios. Sobre todo cuando tenemos hoy en día, tristemente, no veo una división propia de poderes. Me alarma sobre todo cuando en el tema, que en mi caso en particular como abogado, ver que se bajan, los primeros que se bajaron la cortina para irse a su casa fue la Suprema Corte de Justicia. Wow, ese tipo de situaciones son las que me llaman terriblemente la atención, y con una Cámara controlada, vaya, no sé qué sucedería en un tema de endeudamiento. Hasta ahí mi comentario. No, bien, Armando, yo creo que tiene razón en cuanto a que el foco no debería, el foco de la conversación, y quizás si yo ahí lo estoy diciendo mal, lo tengo que corregir, no es promover el endeudamiento, es promover la generación de programas para enfrentar la crisis. En esa generación de crisis, lo que decía, tienes que meterle a los hospitales a toda velocidad, tienes que mejorar los equipos, tienes que proteger a los médicos, tienes que quizá traer más pasantes, tienes que hacer un programa de apoyo a las empresas para que no despidan más. Si tú eres un empresario y nadie te avisa que te va a ayudar, pues tú sabes que algún día tienes que decirle a la gente, ahí te ves. Y cuesta carísimo generar un empleo. Tienes que generar estos programas de apoyo a las personas más necesitadas. Esa es la prioridad del mensaje. Ahora, primero, si lo puedes resolver reasignando gasto público, hay que hacer lo que yo decía, tan solo Dos Bocas, Tren Maya en este año, 72,000 millones de pesos. Empiezas por ahí. Si puedes recortar cosas, pero que ya no pongan en peligro otros temas, ¿no? Empiezas por ahí. Pero como sé que no va a ser suficiente, es que reconozco que tienen que acudir al endeudamiento y trato de buscar un argumento para hacerles ver que la deuda de los 70s sí fue al final muy peligrosa. Pero aquí estamos hablando de una deuda de corto plazo. Ayer que me entrevistaba una persona, él mismo puso el ejemplo, yo ya lo había pensado, pero él me lo puso. A ver, estamos en el caso de una familia de pocos recursos, en donde el padre y la madre pierden la chamba y la mamá le viene una emergencia terrible. Y sale con que el marido le dice, mira mi amor, yo había decidido hace muchos años que nunca me iba a endeudar porque yo vi a mi padre perder la casa cuando se endeudó. Entonces tú y yo perdimos el salario, tú tienes que ir al hospital, no hay dinero, mi amor, te quiero avisar que te vas a morir. O sea, pues es a lo que me refiero. O sea, yo no estoy planteando que la deuda sea una solución de largo plazo, estoy diciendo que tienes la posibilidad. Ahora, déjame darte otro argumento.
Hoy en día los mercados internacionales están penalizando a los países que no presentan un plan. Por eso al revés. Los mercados están poniéndole un riesgo país más alto a México que a otros países que sí presentan un plan, porque es muy fácil el análisis. Dicen, este país que no presenta un plan, pues se le va a caer la economía a 15 puntos del PIB. Entonces sí es que se vuelve inviable ese país. Entonces al revés, hoy en día el país que no presenta una alternativa es el país que no va a ser viable después de la crisis. Ahora te la pongo al revés. Al gobierno, al presidente le importan los equilibrios financieros. Pues hay dos maneras de arreglar el equilibrio. Se llama o reduces gasto o aumentas ingreso. A este gobierno se le va a caer el ingreso, aunque no se le cayera el gasto. Ya nada más por eso no va a tener finanzas públicas sanas y la deuda como proporción del PIB va a aumentar. Entonces yo más bien lo que digo es, si te va a pasar, pues mejor conduce la crisis. Si te va a pasar, y yo he visto muchas laminitas, una presentación de Santiago Levy y de Ricardo Hausmann, que te enseñan, y además también hace sentido, cuánto más rápido sale un país de la bronca si logró que no se cayera hasta el fondo. Entonces, ese es más bien mi punto, Armando. No promuevo la deuda, pero reconozco que no va a salir, los programas de apoyo a la economía no van a ser suficientes el presupuesto. Y sí, no somos Estados Unidos ni somos Francia, pero sí nos parecemos a Argentina y a Argentina le están metiendo más dinero y los chilenos, que son mucho más chiquitos que nosotros, le están metiendo más dinero, porque todos han entendido que estamos en una emergencia, estamos en una excepción. Ahorita le giras la tarjeta de crédito para salvar la vida de tu esposo, para salvar la vida de tus hijos. Pero hoy me dijo alguien de Hacienda, y qué bueno que ahorita me acordé, los mexicanos deberíamos de salir a decir si estamos dispuestos a la deuda, si es en estos programas, y de una vez te firmo que sí te acepto pago de impuestos en los próximos 2 años para esos programas. Entonces sí, digo, para ser justos, si queremos que se endeude, tendríamos que estar dispuestos a unos ingresos extraordinarios saliendo de la crisis. Y sí, no para cualquier programa, no para cualquier tema, pero me estoy refiriendo a estos programas puntuales. Gracias, Armando. Muchas gracias, Enrique. Sí. ¿Me escuchas ahí? Ahora Oye, sí. tengo una pregunta de Pedro que nos las está haciendo aquí desde España. Nada más que la pongo aquí. Nos pregunta, dice Pedro Carreño, ¿cómo afectará esta crisis a los flujos migratorios en Centroamérica? ¿Los intensificará? ¿Los va a disminuir? Gracias por la respuesta. Se ve que muy mal, Jaime, muy mal. Ayer también leía o antier un artículo donde muchos, en los últimos, del año 2008, cuando la crisis financiera en Estados Unidos, decía este artículo que llevó 8 años restablecer las remesas otra vez en México. Y ahorita pues han tenido un crecimiento espectacular, cada año han crecido, pero también ya el artículo refería, creo que era no sé si era del país. Es que me sacó de mi computadora. Perfecto, Enrique, ya te escuchamos otra vez, ¿eh? A ver, me sacó a mí. Perfecto, ya estamos aquí de vuelta. Oye, comentábamos que faltaban, antes de que te desconectara, como 5 minutos para terminar la plática. Ok. Hay todavía las preguntas. Les decía yo que, como ha sido muy taquillera y ya nos dimos cuenta por qué, por casi una de gran calidad tu plática, que estábamos viendo la posibilidad de más adelante hacerla a través de otra plataforma para que pudiera más gente accesar, gente que no pudo entrar ahorita o los amigos que se quedaron sin poder entrar. Estaba Rafa Lagos preguntándote algo. Rafa. Perdón. Sí. Muy rápido, Enrique. Lo resumo, ya la practiqué la pregunta. Y primero que nada, felicitarte. Me encantó tu exposición, me encanta cómo piensas y traes conceptos muy interesantes, como es esto de la empatía y la solidaridad, que se me hace novedoso e importantísimo. Concreto, el presidente dice que en la economía esta situación se va a solucionar de abajo para arriba, es decir, inyectando dinero solo a los pobres. Nosotros pensamos, y veo que tú también, que se resuelve inyectando dinero de arriba para abajo, ¿sí? O sea, claro, hablas de empatía, solidaridad y de crear programas sociales, etcétera. O sea, obviamente también abajo, pero sin dejar a la parte de arriba, o la parte media, ¿no? Que somos los pequeños empresarios, los medianos comerciantes, los de los changarros. Vengo de Acapulco y toda la gente está parada y preocupada porque pues iba a ser Semana Santa, un periodo importantísimo, y están sin la lana que ya habían planeado y que acostumbraban tener. ¿Cuál es el argumento, Enrique? ¿Cómo le decimos al peje que no está bien lo que él piensa? ¿Cómo le decimos que tenemos razón? Bueno, a ver, el argumento es que
esta es una enfermedad súper democrática y que entonces le pega igual a la gente más necesitada que también a una empresa grande. Obviamente, primero vas por la gente más necesitada. O sea, fíjate, el que ya era pobre, pues imagínate en este escenario donde tampoco puedes salir a la calle, donde como tú señalas en Acapulco ya ni siquiera puedes estar en el ambulantaje, donde no puedes estar vendiendo en las playas. Obviamente esa gente requiere atención, mucha atención. Pero además tiene que ser con programas especiales. Yo ponía el ejemplo, pero esto se lo escuché a Santiago Levy, y creo que a Hausmann, pero creo que fue Santiago. O sea, no sirve de nada darle más dinero a la misma persona de la tercera edad porque ese no es un nuevo desempleado. No sirve dinero aumentarle la beca al cuate que era estudiante porque no trabajaba, porque ese no es de los que es un nuevo desempleado. O sea, en México yo estimo, así nada más por lo que pasó en los últimos meses, pues que puedes tener desempleados de a 100,000 por semana, de a 100,000 por semana. En Estados Unidos ya llevan más de 20 millones de solicitudes de ayuda para el desempleo. 20 millones. Entonces, el presidente también a veces se atrapa con su discurso, porque esto ocurrió mucho porque en el tema del FOBAPROA, esa tendencia vendió el cuento de que este fue un rescate a los banqueros. Y pues la verdad es que son muy poquitos los banqueros, si no es que ninguno, que después de la crisis bancaria se quedó con su banco. Vinieron a rescatar los bancos, todos los bancos extranjeros. En Estados Unidos acaban de anunciar un programa de apoyo a las aerolíneas americanas, porque pues también el piloto se queda sin chamba, porque también la edecán se queda sin chamba, porque también toda la gente que vive alrededor de la industria se queda sin chamba. Entonces, pues esta no es una crisis de élites o de pobres, es una crisis que pega parejo, y si se nos cae toda la economía, toda, repito, formales son 20 millones en el IMSS. Vamos a pensar que de esos la mitad pierden el empleo y desaparecen las empresas. ¿Dónde se emplean esas personas que perdieron el empleo? Por eso conservas la planta productiva del empleo, para el rebote. Si no hay empresas después del rebote, no hay rebote. Esa es un poco la reflexión, y por eso es que en el mundo entero todos los gobiernos están interviniendo pues para que no se les deshaga la economía, y claro, con ayudas y con recursos a la gente más necesitada, pero también a la que está perdiendo el empleo. Esa sería la respuesta. Perfecto. Faltaría ya nada más la última pregunta, Alejandra Stern, y sé que hay todavía gente con la mano levantada, pero por obvio de tiempo y para el respeto del tiempo de Enrique, si nos permites, Enrique, para una segunda sesión posterior lo platicamos, pero Gracias. le daremos el micrófono a Alejandra Stern para que pregunte. ¿Nos escuchas, Alejandra? Ya no está Alejandra Stern. Carlos, si por favor, ya por obvio de tiempo para Enrique, porque habíamos quedado que terminábamos a la 1:10, son 1:19, ya nos colgamos 9 minutos. Si nos puedes nada más dar un mensaje final, mi querido Carlos. No, pues muchas gracias. Yo creo que Enrique, como siempre, y siempre que te oímos, siempre estamos contigo, está la claridad de conceptos, una visión objetiva y tu pasión por México, que todos los días lo demuestras. Y la verdad que la gente ha estado comentando que está muy contenta, quiere tener otra sesión contigo, te estamos ya medio comprometiendo, pero la verdad, muchísimas gracias a ti. La verdad que es un placer verte, placer oírte, y qué bueno ese gusto y ese ánimo que nos das a todos. Y pues muchas gracias también a todos los que se conectaron. Muchas gracias. Un aplauso para Enrique de la Madrid desde lejos. Es un gran amigo y muchas gracias, Enrique.